Un ataque cerebral es una urgencia médica. Los ataques cerebrales suceden cuando se detiene el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos minutos, las células cerebrales empiezan a morir. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. 7 de la mañana con 22 minutos, es momento de compartir información médica. Bueno, el tema que vamos a hablar a continuación es de supremo interés, aunque no hay una estadística cerrada. Hemos escuchado que por lo menos el 10% de la población padece o podría padecer en algún momento una enfermedad como la diabetes, que definitivamente condiciona muchos órganos y sistemas del cuerpo. Hoy vamos a hablar justamente de esa vinculación que puede existir entre la diabetes y el padecimiento, el sufrir un accidente cerebrovascular, comúnmente conocido como derrame. Nos acompaña en nuestra casa el doctor Javier Bravo, especialista en diabetología, con quien vamos a despejar estas dudas. Bienvenido a Acción 10 de la mañana. Gracias, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista, hablar de accidente cerebrovascular, la gente lo conoce como derrame cerebral, es algo muy importante porque la mayoría de los pacientes crónicos llegan a padecer de algún derrame cerebral si no se cuidan a tiempo. Hablar de derrame cerebral es aquella que se caracteriza por un taponamiento de alguna de las arterias que van a irrigar a las neuronas. Las neuronas necesitan nutrientes y necesitan oxígeno para poder sobrevivir. En los pacientes diabéticos, con el largo tiempo de padecer de la enfermedad, las arterias se vuelven más duras y eso hace que las placas de grasa se peguen en ella misma, disminuye la luz de la misma arteria, por ende con el tiempo un coagulito que salga de alguna parte se llega a implantar ahí y eso puede provocar un taponamiento o falta de irrigación, no llevar el oxígeno adecuado hacia las células de origen nervioso y eso hace que el paciente pueda presentar un evento cardiovascular, en este caso un ataque cerebral. La misma fisiología ocurre en el ataque también al corazón. Otra de las posibilidades es una de las arterias que se debiliten y puede provocar una ruptura y provocar un accidente cerebrovascular de origen hemorrágico. Entonces, las dos se dan muy frecuentes, pero una de las más frecuentes es la de origen isquémico. Es aquella que el paciente lo puede presentar en las primeras 24 horas, si no regresa a su estado normal, puede evolucionar ya a un estado más fatal, ¿verdad? Y es una de las primeras causas de invalidez en las personas adultas y en adultos mayores. Se habla aproximadamente de 150.000 muertes al año, ¿verdad? Estadísticas en los Estados Unidos, aproximadamente de un 15 a un 30%, ¿verdad? De prevalencia de este tipo de complicaciones como tal. 150.000 muertes al año solo en la Unión Americana. En nuestro país, que no hay un marcado énfasis en la estadística, podemos darnos cuenta que también es un problema que afecta a muchas personas. Esta entidad, esta relación entre diabetes y accidente cerebrovascular tiene algunos condicionantes o algunos agravantes, digamos, afecta más a hombres, a mujeres, en qué edad, en qué peso, con qué características preexistentes. Esto es muy importante porque en los pacientes, hoy en día se están diagnosticando más pacientes diabéticos a temprana edad, sí, por el sobrepeso, por la obesidad, ¿verdad? Entonces esto hace que condicione aún más la aparición de este problema a largo periodo. La edad más frecuente está mayores de 50, 55 años, ya para la edad de los 60, 65 años se dobla la aparición de este tipo de complicaciones. Por ende, es importante tener un buen control metabólico al inicio de que se diagnostica la enfermedad, ya sea diabetes o hipertensión. Tenemos otro de los factores telefónica, creo yo, me dicen. Otro de los factores que condiciona, sí, es el fumado, el alcohol, el colesterol como tal, que es una de las detonantes en este caso, ¿verdad?, que principal, porque esto pues conlleva a lo que es la aparición del derrame cerebral. Algunas veces es importante que el paciente, que una vez que se diagnostique, tenga bien controlados sus niveles de glucosa, porque he encontrado pacientes que andan en 180, 120 y ellos dicen que están bien, sí, pero con los alimentos del día logran aumentar. Hay comunicación telefónica ahora sí al 22-22-7808. Acción 10 en la mañana, buenos días. Aló, buenos días. Adelante, le escuchamos. Yo le quiero hacer una pregunta porque mi esposo tiene 25 años y él es mecánico, por lo cual se queja de dolor abajo de, entonces y un barco. Entonces le quiero porque aquí tiene eso y poco le salió la presión alta y no sé
Eso, Estamos teniendo problemas con la comunicación, necesitamos escucharla mejor para poder atender a su duda. Si es tan amable, háblenos a través del auricular, a través del teléfono y bájale un poquito a su televisor para que podamos establecer esa comunicación y responderle como usted necesita. Si nos puede reiterar esa pregunta. que mi esposo tiene 35 años. Sí. 35 años. Y él padece de bastante dolor de cabeza Sí. y lumbar. Y Sí. lumbar. Él no es diabético. Él hace poco tuvo una recaída en el hospital y le resultó que el azúcar la tenía baja y la presión alta. Sí. Entonces lo que yo quiero saber es que si a raíz de la presión o del azúcar, él está teniendo tantos problemas en el cerebro. Cómo no. Agradecemos esta consulta. Muy amable. Sí, esto es muy importante. Decíamos de que una de las detonantes es la presión. Sí. El paciente hipertenso es un factor de riesgo para desarrollar un derrame o un accidente cerebrovascular. En estos pacientes lo importante es controlar la presión como medida de emergencia y buscar la causa por qué se le está subiendo la presión, si es algún problema metabólico, si es el producto de los triglicéridos o el colesterol, a ver si no es un problema de estrés. Cualquier factor que conlleve a un aumento de la presión, puede conllevar a un problema cerebrovascular. Justamente hay una opinión vía mensaje de texto. El estrés muchas veces condiciona el nivel de azúcar en la sangre, aunque hayan personas que tengan un control con los medicamentos, muchas veces se les dispara el azúcar justamente por las preocupaciones. ¿Esto es real o tiene que ver más que todo con esa triangulación con la hipertensión? Es real, el estrés produce tipos de sustancias que hacen que alteren los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, el paciente debe estar controlado también mentalmente, no solo metabólicamente. De comunicación telefónica a través del 22-22-7808. Buenos días, le escuchamos. Fíjate que últimamente me ha agarrado un dolor al lado de la parte de la sien del cerebro. Sí. Y no sé ido a qué, porque últimamente no me desvelo, o sea, no tomo seguido y pues no trabajo en un trabajo demasiado pesado. ¿Qué edad tiene? No sé, aquí yo tengo 21 años. 29 años, muy joven. ¿En su Sí, familia hay antecedentes de personas con diabetes o hipertensión? No. Gracias por esta comunicación. Ahí hay que averiguar la causa, hay que hacer una buena historia clínica. Mencionaba de que es más frecuente en personas mayores, ya de 50 años en adelante. Cuando es un dolor de cabeza de ese tipo, pues habría que examinarlo, determinar si es de otro origen, ¿ya? Porque existen múltiples enfermedades que pueden ocasionar también dolor de cabeza. Hay detonantes que el paciente ya después de los 45, 50 años puede identificar si le va a dar o no le va a dar un derrame cerebral o esté a punto, puede presentarlo. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma, pregunta la población, para prever, para poder evitar también ese infarto cerebrovascular? Dolor de cabeza de manera inusual, que el paciente esté bien, tranquilo y de repente se le pega un dolor de cabeza intenso, Sí. incontrolable con ningún tipo de medicamento, mareo, que se conoce el término médico como vértigo, trastorno al habla para poder articular las palabras, en lo que es entumecimiento o adormecimiento de la mitad de la cara, algunas veces solo es la cara, otras veces la mano o el pie. Eso puede generar ya que el paciente pueda tener datos o inicios de que le pueda dar un derrame cerebral. Eso puede ser transitorio en las primeras 24 horas, no darse cuenta, o si se dio cuenta nada más pasó, no se trató, y después puede evolucionar a un accidente cerebrovascular. Hay una nueva llamada telefónica al 22-22-7808. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Adelante, buenos días. Me regalan con el médico. Uno de estos, el médico dice, tengo diabética, tengo 60 años, tengo presión alta, Sí. colesterol y todo, para ver, porque me mantengo siempre acumulando dolor de cabeza. Bueno, agradecemos este reporte. Así es. Así es. Entonces, ¿Qué las podemos dos recomendarle? cosas, la diabetes y la hipertensión condicionan a dolor de cabeza. Habría que ver cómo están sus niveles de glucosa durante 24 horas y a ver cómo está su presión, qué medicamento está tomando. Porque hay pacientes que toman fármacos, ¿verdad?, se automedican y eso puede generar también dolor de cabeza y puede estar pensando que le va a dar algo peor. Entonces, es importante que el paciente se chequee cuanto antes, se haga sus controles de colesterol y triglicéridos, su examen general de orina, por lo menos 2 o 3 veces en el año, ¿ves? Al igual que sus niveles de glucosa. Siempre lo decimos con sus exámenes
en mano lo que es la hemoglobina A1C, que son importantes pues para determinar que estos pacientes no evolucionen a este problema, como lo decía al inicio. Es una condición que saca fuera de circulación al paciente. Ya después de los 50 años, si le da un derrame cerebral, ese paciente cae en cama, ya se vuelve un problema para la familia o un problema para la sociedad, ¿ves? Como tal. Sus recomendaciones finales para quienes en este momento pues no tengan una clara expresión de este problema, pero le puede llegar a afectar, porque ya lo decíamos, un buen porcentaje de personas que padecen diabetes, que viven con condición de diabetes, pues se pueden enfrentar luego a un accidente cerebrovascular. Lo importante es, si el paciente es diabético e hipertenso, controlar a como sea las dos condiciones, ¿verdad? Porque estadísticamente estamos hablando de que eso puede progresar a una complicación. Si el paciente no hace ejercicio como tal y está en sobrepeso, pues tratar de bajar un poco lo que es la cantidad de grasa en el cuerpo haciendo ejercicio y comer un poquito sanamente para evitar que llegue a estas condiciones. Sabemos que estamos jóvenes, pero no sabemos más adelante si esto podemos desarrollar algún evento cerebrovascular, que es una de las situaciones más temidas, y se habla que es una de las terceras causas de muerte en otros países. Tal vez aquí sería la segunda, después del cáncer. Entonces hay que determinar, ¿verdad? Eso que es importante, que no sabemos más adelante qué pueda pasar. Y lo otro, pues que tengan siempre su médico de cabecera, pues para que le dé su seguimiento y detectar los problemas a tiempo. Agradecemos mucho al doctor Javier Bravo estos buenos consejos y recomendaciones, sobre todo especialmente a la familia y orientados a la prevención, que es definitivamente lo más importante.